Oh, Resident Evil 4, ya lo conocemos, está en PlayStation 2, en la GameCube y hasta en la Cibo. ¿En qué pensaban? Conocido como para muchos el mejor Resident Evil a la par de Resident Evil 2, porque prácticamente catapultó la saga a un siguiente método, aunque muchos también lo detestan porque dicen que mató el género survival horror. Solo estuvo en PlayStation 2 y en GameCube y en la Cibo, una consola del que no debió llegar. Pero me digo, ¿qué hubiera pasado si Resident Evil 4 hubiera llegado a Dreamcast? Como bien sabemos, la Sega Dreamcast era una consola que lamentablemente fue descontinuada. Y bueno, pues no tuvo los únicos Resident Evil que tuvo fue el Resident Evil 2, el Resident Evil 3 y el Code Veronica. Los únicos que tuvo. Porque para Resident Evil 0, que estuvo solo en GameCube, y también el resto de la franquicia que estuvo para Play 2 y GameCube. Pero me digo, ¿qué hubiera pasado si este juego hubiera caído en Dreamcast? Porque debió caer ahí. Digo, si no iban a elegir la Xbox, porque se dice que no pudieron llegar a un acuerdo con Microsoft para llegar a la Xbox, fue por eso que optaron por hacer que Resident Evil 4 llegara a la GameCube y a la Play 2, incluso a la Cibo, una consola que, en serio, Capcom, ¿qué pensabas? Una consola pirata, porque esta consola más es una consola pirata, que no me decía ni siquiera más verse un juguete. Y yo me digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a Dreamcast? Porque aquí sí hubiera sido exitoso. Y no es mentira, merecía estar en Dreamcast. ¿Y por qué lo digo? Pues seamos sinceros, muchachos, la consola de Sega, a pesar de ser descontinuada, es genial y merece más. Es más, incluso hasta 2007 recibía juegos, pero obvio, solo eran puras novelas visuales. Porque dudo mucho que conociendo a Capcom como es castrosa, si le pidiéramos un juego aquí en el 2013 se hubiera negado porque la consola fue descontinuada. Pero me digo, ¿qué hubiera pasado si la Sega Dreamcast hubiera tenido Resident Evil 4? ¿Cómo se hubiera visto? ¿Cómo hubiera sido y cuántos discos hubiera tenido? Porque en GameCube fue 2 y en Play 2 1. Pero aquí, ¿cómo hubiera sido? Vamos a analizar. En lo más básico, primero, gráficos. Los gráficos prácticamente de la Dreamcast son muy diferentes a los de PlayStation 2 y la GameCube. Porque no era simplemente agarrar esto y pegarle un disco de acá. No. Hay que el procesador de la Dreamcast era un CPU Hitachi SH4 RISC de 200 MHz, 600 IMPS y 1.4 GFLOPS, sí, así como se dice. Y la GPU era una NEC Power BR2 a 100 MHz con lectura de renderizado, de 8 MB de RAM. Y la memoria principal era de 16 RAM con 8 MB RAM, 2 MB de audio RAM, mucho RAM. Y resolución de 640 x 480. Y la Play 2 tenía una Emotion Engine de Sony con 294 300 MHz. Y el floating point performada con los 6.2 GFLOPS según se dice aquí. Y la memoria 32 MB RAM. Y en la GameCube, el CPU IBM Gecko de PowerPC con 485 MHz. Bus externo 1.3 GB, solo digo yo, aquí se dice. Pico de algunas fuentes. Y el GPU Flipper de Nintendo y con ATI. Aquí se dice, y como si técnicamente para llevar a GameCube era más fácil porque tenía harta potencia. En Play 2 tuvieron que hacer sacrificios debido al procesador, pero en Dreamcast, ya que la Dreamcast, según se dice, era la más limitada, o mejor dicho, la más inferior en cuanto a potencia. Pero ojo, eso no lo decía David. ¿Y cómo hubiera sido esto? Fácil. Dado que la Dreamcast tiene mucho menos potencia que PS2 o la GameCube en ciertos aspectos, para poder adaptarlo aquí te hubiera sido difícil. Para empezar, los gráficos, la resolución hubiera tenido que reducirse, mantenerse a 640 x 680, o quizás con menos aliasing para que obviamente la consola pueda correrlo, pues la Dreamcast tenía 16 MB de RAM principal, lo que limitaba cuánto se puede cargar texturas grandes. Y eso que este juego para los niveles grandes como el castillo o la mina técnicamente eran limitados. Y las texturas se habían visto más simples, pero podían usar texturas de mayor resolución con efectos de luz complejos, ya que la Dreamcast haría reducir daño de textura a las mezclas de la luz. Y se dice que también tendría y también hubiera sido seguramente un port de postprocesador limitados, y el rendimiento seguramente hubiera sido de 30 FPS. Y no lo digo yo, la consola hubiera tenido que hacer ese sacrificio porque la Dreamcast era al ser la primera, porque yo pienso que debieron lanzarla más tarde como el del 2000 para ser más potente, tuvo ese problema. Quizás es por eso que técnicamente el juego se hubiera visto con 30 FPS debido a limitaciones de la consola. Es por eso, y claramente para mantener la fluidez hubiera recortado el número de enemigos simultáneos. Por ejemplo, que si en Play 2 había más y en GameCube más, aquí tendría que haberse limitado a menos. O sea, si aquí habían 5, posiblemente aquí habían 2. Eso para evitar los
que el juego tenga caídas de frames o caídas de rendimiento. Y ni que es por eso que se hubiera visto así, ya que hubiera tenido que adaptarse al hardware de la Dreamcast, porque no tenemos esto, chicos. No es simplemente copiar estos archivos y pegarlos a un disco, no, tiene que hacerse para que se adapte, ya que prácticamente, si bien hubiera sido inferior, hubiera sido admirable en unos aspectos técnicos. Eso hubiera sido. Siguiente video, ¿cómo se verán las cinemáticas? Pues pasa que resulta de que este juego tiene cinemáticas, pero ojo, ya lo vuelvo a decir, no es simplemente copiar y pegar como si tratase de un video. Eso tiene que adaptarse al hardware de video de la consola. Y aquí están los datos técnicos. La Dreamcast en el que es video, reproducir cinemáticas, era así. Su memoria principal era de 16 megas. La memoria de video, 8 MB de VRAM. Y la resolución usual, la que se usaba, 6480 para NTSC y salía VGA. Pero sí, y eso su velocidad era un poco más lenta. En PlayStation 2 su procesador de video era un GPU de gráficos synthesizer con EDRAM de 4 MB que lo puede manejar sin explicación técnica y puede mover desde 256 hasta 224 y hasta 1920 por 1080. Que en GameCube, ahí la versión típica es de 480 y por 480p, 640 por 480 cuando se usa salida progresiva. ¿Y cómo esto hubiera aplicado si hubiéramos llevado Resident Evil 4 a la Dreamcast? Fácil, partiendo de estos datos, debe tener que hacer muchos ajustes para hacerlo, ya que las cinemáticas se pueden entrar así directa, dado que la memoria de la Dreamcast tenía muy poca RAM y encima la lectura del disco no era tan rápida. El código utilizado hubiera sido adaptado en un formato MPG simplificado. En pocas palabras, se hubiera tenido que reducir mucho el bitrate. No sé qué será eso, si alguien sabe qué es bitrate me cuenta. Es prácticamente eso, se hubiera tenido que reducir al máximo para que pueda entrar tanto en el procesador y en el juego y en el disco del juego, porque si querían que la cinemática se vea bien, que tenían que hacer muchos sacrificios para hacerlo. Incluso se dice que posiblemente se vea con 640 y 480 incluso menor. O sea que esto podría bajar a un posible 512 por 3 o 84 para reducir carga de procesamiento. O sea, evitar que las cinemáticas tengan tiempos de carga enormes. Y la duración. Las cinemáticas podrían haber sido más cortas o divididas para que la consola pudiera cargarlas. Y encima, en pocas palabras, que si esto, digamos, no sé cuánto duraba esta cinemática, tuvo que ser recortado. O sea, quizás cortarle lo básico, tener que bajarle la calidad, tal como pasó con el port Nintendo 64 Resident Evil 2, donde hicieron muchas cosas. De recortes para las cinemáticas para que entraran en el cartucho. Y prácticamente eso hubiera sido. Y ni que eso hubiera sido para que los más cinemáticas llegaran. Incluso dicen que la tasa de cuadros puede haber sido menor, de 24 fps a 20 o más, para reducir la tasa a procesar. Y los colores y luces de calidad de imagen podrían ser algo más lavados con artefactos de compresión para tener rendimiento. O sea que si querían que esto se vea bien y no feo, tuvieron que hacer una técnica especial de compresión. Siguiente, el control. Pues al igual que lo otro, es simplemente accionar disparar a la B y recargar a la Y, porque tiene que estar bien adaptado, porque algo factor que muchos detestan cuando algo se porta a otra consola o a PC es una tarda respuesta de los controles. O sea, que esta versión tenga un lag en los controles, y aquí se reverá. Bien, comparando los mandos, la Dreamcast tiene estos botones, dos gatillos L y R, en los botones icónicos A, B, X y Y, y un Start y un único análogo, y un stick de pad, o sea, un de pad, o sea, la cruceta. ¿Y cómo adaptar esto cuando Resident Evil 2 en PC2 y GameCube usaba prácticamente sus dos sticks analógicos, pues que pueden servirte para, digamos, apuntar y mover cámara? Fácil, puede ser así. El botón L de la consola sería prácticamente para el cuchillo, típico de las versiones clásicas. O sea, con la L activarías el arma blanca, por así decirlo. Con la R apuntas tu arma, con la R apuntarías el arma, y con la Y accionas tu inventario. Ya sabes lo que es prácticamente y hasta Start, ya que Start sería para pausar el juego si quieres volver a salir al menú principal o eso. Y con la B, bueno, la B sería quizás para accionar al mapa. La B sería para el mapa y la Y para correr. Ya saben, aplastar, mantener la Y y corres. Y con eso sería propio de este juego.
de este juego, fácil adaptando. ¿Y con qué? Y Stornow, ¿qué contaría con la cámara? Obvio, se controlaría con la cruceta, ya que como esta consola lamentablemente no tiene un segundo análogo, y pienso que usar los gatillos L y R para mover la cámara para mí es un dolor de cabeza y un error. Con esto sería mejor, ya que podrías moverla como una cruz, o sea, fácil, como un mapa, ya que bueno, pues este mando no tiene un segundo análogo, y también sería compatible con el periférico, con el Jump Pack o Jumper Pack, el periférico que sería para que la consola vibre, dándole un gusto de vibración, ya que claramente sería injusto que los usuarios de Play 2 y GameCube sientan que su mando vibrando de sus manos, pues el de Dreamcast nada. Y una cosa, la Visual Memory, es como todo juego de Dreamcast que mostrar una pantallita aquí, podría ser así. Aquí te mostraría tu salud, como en Code Verónica. Te mostraría tu salud para que puedas saber cuánta salud te queda, cuánta arma te queda, incluso cuánto dinero tienes, ya que en este juego, si quieres, puedes juntar dinero, pesetas, para poder ir con el buhonero. Así que, pocas palabras, la VMU serviría para ver todos estos estados: salud, armas y sobre todo dinero. Stornow, ¿por qué tanto? Porque eso es lo que hacía el Resident Evil 2 en Dreamcast, incluso el Resident Evil Code Verónica. Lo sé porque ya os he jugado. Y también podría servir esto. Como todos sabemos, en el juego a veces cuando tienes a uno, nunca falta el quien se olvida de Ashley y cuando se entera, cuando escucha sus gritos icónicos. Así que prácticamente la VMU podría servir como esto. Cuando estés, por ejemplo, siendo rápido y Ashley está tú atrás y se la llevan, la VMU va a emitir su pitido. Este pitito que van a ir ahorita es este. Sí, la VMU va a emitir un pitido típico de esta memoria para avisarte que Ashley ha sido secuestrada. Y encima en la VMU puede haber una imagen, una réplica pixelada de su cara en apuros. Claramente una buena adición para esta consola. Aunque para quienes no soportan la versión física de Ashley por ser una gritona, menos van a soportar un pitido horrible acompañado. Así que bueno, quizás eso no sea buena idea. Siguiente, el guardado. Pues al momento de guardar está esta duda: ¿cuánto ocuparía en Visual Memory de Dreamcast, que es su memory card? Y haciendo este cálculo, la versión de PlayStation 2 en una memory card normal ocupa ni más ni menos que 127 KB de los 8 megas de la consola. Y en GameCube ocupa 9 bloques de los 54 bloques de la consola. Estoy usando, y eso yo estoy sacando prácticamente las memory cards originales. No estoy contando las que pesan más, porque esas no cuentan. Esas son las primarias, las que te llegan a comprar la consola. Y la VMU de Dreamcast solo tiene 200 megas, o mejor dicho 200 bloques de almacenamiento. Así que si hacemos un cálculo para comprimir los datos para que salga en la memory card, porque con memory card técnicamente el espacio sería haciendo cálculo de lo que pesa en GameCube, que son 9 bloques, y en Play 2, que son 127 bloques, porque no es simplemente agarrar un bloque agarrar esto y ya, tiene que hacerse bien para que no ocurra problemas a la hora de guardar. En este caso, el juego ocuparía en Dreamcast, ocuparía 160 bloques de la VMU. En pocas palabras, si este juego se hubiera lanzado en la consola de Sega, te hubiera ocupado entre 120 o hasta 160 bloques. Por lo tanto, hubiera sido bastante costoso, bastante costoso el memory card, por así decirlo. ¿Por qué digo costoso? Porque te hubiera costado casi mucha memoria. Pues de los 160 bloques de VMU te consumía, y la consola la VMU original tenía 128 megabytes y que eran 200 bloques. Así que en pocas palabras, si yo guardara una partida aquí de este juego, ocuparía esta cantidad. Siguiente, el audio. Pues aquí no es simplemente, ya saben, hacer esto, agarrarlo y meterlo al disco y hasta que el chip de audio haga su trabajo. No. Tiene que adaptarse al chip de audio, porque prácticamente se va a escuchar cutre y pésimo como el de Cibo. En serio, ¿en qué pensaban? Así que pensándolo bien, este es el chip de cada consola. La Dreamcast usa el Yamaha Aika. Sí, Aika, es el nombre que yo conocí solamente del emulador null DC. Con 2 megabytes de RAM de sonido y 64 canales. Y la Play 2 usa un chip que es el SPU2, que soporta hasta 48 canales y la memoria RAM es de 2 megas. Y GameCube, el audio de la GameCube aquí técnicamente es de 64 canales
y ni más ni menos que de 16 megas de RAM. Aquí se dice 16 MB de RAM, lo cual demuestra que prácticamente era más buena en audio. Por lo tanto, Stornowall, ¿qué se podría quitar o retirar? Fácil, nada, pero sí se hubiera que comprimir, debido a que incluso el formato, que es el GD-ROM, hubiera también causado el problema de compresión, porque solo tenía esto. En pocas palabras, cosas como quizás sonidos o hasta voces se hubieran reducido un poco, claro, no tanto al punto en la que se escuchan feos, pero sí, sonidos, música se hubiera que comprimir, o quizás hubieran hecho esto, los sonidos como voces o hasta efectos de sonido como el de disparo o los gritos de Ashley, que son castrantes, creo que seguramente se hubieran comprimido, pero la banda sonora se hubiera quedado intacta, ya que se tenía que hacer eso porque hablamos de una consola que a pesar de ser potente y demás, y se me decía, era limitada, así que si querían literalmente mantener el sonido y todo lo demás en 4 discos, hubieran tenido que literalmente hacer esta compresión máxima. Sí, no tanta, pero sí hubiera entrado con normalidad a la consola de Sega. Siguiente, el formato de almacenamiento. Como bien sabemos, cada consola es diferente, no todas usaron los mismos formatos. PlayStation 2 usó un DVD de 4.38 GB y hasta de 8 GB para doble capa. La Nintendo GameCube usaba ni más ni menos que un disco de 1.45 GB o 50 GB, lo máximo, por eso el juego llegó aquí en 2 discos. Y la Dreamcast usó un formato llamado GD-ROM de 1.10 hasta 1.20 GB. ¿Y cómo meter esto aquí? Obvio, sería en más discos. Haciendo el cálculo, resulta que directamente para GameCube pesa literalmente 1.25 GB, lo que prácticamente vuelve al juego en algo grande. Así que prácticamente el juego en GameCube, pues todos discos de Capcom no podía meter el juego completo. Y en Play 2, debido a que la consola de Sony era amigable en cuanto al formato, todo cabía normal en un disco DVD. En este caso, para poder dar una versión buena y no mutilada, o sea, nada de recortes gráficos severos, omitir escenas importantes, o el más obvio, que el juego se vea de bajo presupuesto por culpa del almacenamiento, para dar literalmente algo fiel para todo y justo para todos, sería entonces un juego de 4 discos. Es lo que sería el juego. Es lo mejor que sería, porque prácticamente si queremos que el port de Dreamcast sea bueno y no sea prácticamente injusto, o sea, un port mutilado, carente de contenido y emitido con las justas a un disco GD-ROM, mejor sería hacer el juego en 4 discos, ya que sería lo mejor, porque en Play 2 el juego pesa 4.36 GB, en GameCube 1.45, obvio, o 35 por cada disco, ya que son 2 discos, y cada disco pesa esta cantidad. En cambio Play 2 entra todo directa, por lo tanto el Separate Ways, de modo de Ada Wong, no existiría aquí, ya que no olvidemos algo, los juegos multidisco de Dreamcast son caros. Se decía que el Shenmue era uno de los juegos más costosos de la consola, debido a porque obvio, te venía en 4 discos, así que si queremos todo incluido el Separate Ways, ampliaría el precio del disco por venir en más. Así que si queremos un port decente de este juego aquí, sería de 4 discos. Todo eso hubiera conformado el juego, porque obvio, no iban a meter todo en un GD-ROM y menos en 2. Si queríamos todo, incluido el modo mercenarios, hubiera sido excelente. El modo Separate Ways creo que hubiera sido mejor omitirlo, pues hubiera sido innecesario. O quizás sí pudieran haber metido así, en un disco único de la consola, o único así, dividido en 4 discos también, porque hubiera sido difícil meter todo esto en un GD-ROM. Porque claramente hay gente que le gusta este modo. Pero ¿y por qué no incluirlo todo en uno solo, Stornowall? Porque eso iba a hacer que el disco sea más caro. Por eso pienso que si Capcom pudo haber metido Resident Evil 4 en una consola pirata, que no vale la pena, una que te toparías en mesa redonda, en un vendedor de esos que venden cualquier cosa, ¿por qué lo lanzaron aquí y no en Dreamcast? La verdad no puedo creer que Capcom haya metido la pata con este juego. Pero aún así no le quita que es un excelente juego en estas versiones, en esta pesta. Por eso pienso que Resident Evil 4 debió llegar sí o sí a Dreamcast, porque la consola lo merecía. Díganme, ¿ustedes quisieran que Resident Evil 4 llegara a Dreamcast? Háganmelo saber, porque a mí sí me hubiera encantado que llegara. Muy bien, soy Stornowall, me despido, adiós.